Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema, como ya lo vieron en el título, relacionado con nuestras palabras y específicamente vinculado al cuidado o el cuidado del uso de nuestras palabras. Y bueno, ¿de dónde surge pues la premisa de este video o de dónde surge pues el interés de desarrollar este video? Pues básicamente en una reflexión que estuve teniendo los últimos días sobre la importancia que tienen nuestras palabras, el poder que tienen nuestras palabras, pero obviamente lo vamos a analizar más adelante, pero no vinculado o no relacionado con como lo ve los sistemas, ¿no? Tanto en general del mundo como a lo mejor más apegados hacia la religión, sino pues la responsabilidad más bien del que tenemos que tener nosotros con nuestras palabras por el impacto que pueden tener, ¿no? Pues relacionado con eso, pues las consecuencias que conlleva también el uso de nuestras palabras. Y pues bueno, también la importancia de saber tener una buena comunicación, de la enseñanza que el Eterno nos ha dado, tanto de manera hablada como de manera, con el ejemplo, con nuestro testimonio, como también lo que expresamos que hay dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, ¿no? Como decía Yeshua, pues lo que sale de nuestro cuerpo en realidad es lo que ya sea contamina o purifica nuestra vida. Y eso obviamente se traduce o se ejecuta a través de nuestras palabras. Y bueno, para comenzar, vamos a hacer un análisis basado en el conocimiento que he tenido o que tuve durante mi etapa de estudio, ¿no? Yo en su momento estudié una carrera relacionada con la parte de comunicación y dentro de esta carrera pues tuve la oportunidad de hacer un análisis o llevar una reflexión sobre lo que es la comunicación, ¿no? Yo estudié la licenciatura de Ciencias de Comunicación y en esta licenciatura pues tuve diferentes temas relacionados con esta parte de los diferentes medios de transmisión de la información a través de las palabras, a través de otras vías. Pero bueno, nos vamos a basar primero en eso y después obviamente vamos a hacer un análisis o una analogía, una comparación con lo que dice la escritura sobre el uso de las palabras, su importancia y también la aplicación, cómo debe de ser la forma en cual utilizamos estas palabras. Para comenzar, pues es muy importante saber de dónde surge todo esto de las palabras, hablando de una forma tanto fisiológica, podríamos decir, o bueno, más que fisiológica, perdón, de dónde viene de una manera teórica, de dónde viene de una manera, pues como una acción, como parte de un proceso de nuestro cuerpo, como también del vínculo que tenemos con las demás personas, ¿no? Hablando de este desarrollo social. Y pues bueno, para esto vamos a ir analizando cada uno de estos términos hasta llegar a lo que son las palabras. Obviamente, para saber lo que son las palabras, pues es indispensable comenzar primero con lo que es la comunicación. Y esta comunicación es básicamente la transmisión de información entre dos individuos o más. Obviamente, se requiere más de un individuo para que haya comunicación. Si no, pues en realidad es más bien una reflexión o un análisis personal. Ya la comunicación, pues se requiere de dos o más elementos que transfieran pues esta información, la cual pues conllevan o lleva en esta información un mensaje, ¿no? Eso es muy importante porque la comunicación no nada más es transmitir información por transmitirla, sino lleva una congruencia, una coherencia, pues esta información, ¿no? Por eso se le denomina como un mensaje y pues lo manda lo que es el emisor para que lo pueda recibir, ¿no? Una persona que se le denomina pues el receptor. Eso es lo que sería la comunicación, que es básicamente la base de lo que sería el poder interactuar con las demás personas. Después tenemos que entender que esto, digamos que es a manera de base. Después de esto empieza a tomar ya forma esa comunicación y entonces se convierte en lo que conocemos como el habla. Esto del habla pues ya tiene una relación con una lengua o un idioma.
Una lengua, pues puede ser un dialecto, puede ser pues sí, una forma de interactuar entre las personas a través de dígitos, a través de letras, a través de imágenes, de diferentes cosas, como también lo que es un idioma, ¿no? La diferencia entre una lengua y un idioma, podemos decir que el idioma tiene reglas más estrictas, tiene reglas pues universales, reglas que se reconocen por más personas que solamente un grupo, ¿no? de individuos. Y por eso pues podemos decir que ya es algo más formal, porque ya el habla, entonces ya no solamente es la base de que se manda un mensaje de un emisor a un receptor, sino que ya tiene reglas, ¿no? O sea, de qué manera se manda ese mensaje, qué es lo que quiere decir ese mensaje, cuál es la forma más correcta de poderlo mandar, etcétera. Continuando entonces ya con esta base de comunicación y también esta parte de las reglas que tiene esta comunicación, que serían ya lo que se le denomina como el habla, viene entonces lo que se le conoce como la retórica, ¿no? Y si se dan cuenta, vamos como evolucionando de lo que sería lo más sencillo, lo más básico, hasta lo que va a ser un poco más complejo o que tiene más detalle. La retórica ya lo podemos explicar eh, como el arte de hablar, por decirlo así, ¿no? Resumiéndolo de una manera pues muy concisa, ¿no? El arte de hablar. ¿Y por qué el arte de hablar? Porque ya no solamente es el comunicar un mensaje, ya no solamente es el llevar ciertas reglas para comunicar ese mensaje, sino tomando como base el mensaje y esas reglas, se utiliza esa información para llegar a persuadir o para llegar o con un propósito con un propósito, ¿no? Que requiere ya no solamente llevar las reglas del lenguaje, sino también la forma en cómo lo expresamos, el momento como lo expresamos, la intención en cómo lo vamos expresando, ¿no? Para, pues sí, en cierta manera persuadir, en cierta manera convencer, en cierta manera también dar ese mensaje con un propósito. Eso sería la retórica. ¿Cuál es la estructura o bien, cuál es el propósito de esta parte, de esta retórica? Como mencionaba, pues es el utilizar estas herramientas, estas técnicas para expresarse de una mejor manera, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean suficientes para, como mencionaba, deleitar, persuadir o convencer o conmover de algún mensaje. ¿Cuál es su estructura? Pues bueno, se configura en un sistema de procesos y recursos que actúan en distintos niveles en la construcción de un discurso. Esa palabra es clave, un discurso. Tales elementos, pues bueno, están estrictamente relacionados entre sí y todos ellos persuaden en los distintos ámbitos discursivos, ¿no? Ya es un discurso, ya tiene un propósito ese mensaje, ya no solamente es el mandar información que tenga ciertas reglas, sino tiene un propósito, como mencionaba hace un momento. ¿Cuál es la importancia del habla y de las palabras? Pues bueno, es número uno, la forma de comunicación, ¿no? El dar información, hacer una conexión e intercambio sobre información. Por otra parte, la comunicación de los hechos, edificación de la verdad, corrección de los errores informativos, elementos de desarrollo social, pieza de social, perdón, y de esencia en la creación de las culturas, vínculo también emocional entre la comunicación de las personas, entre muchos más, pero bueno, estos serían como los más relevantes, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la importancia de la comunicación, el lenguaje aplicado a través de herramientas como son la retórica? Pues la creación de la cultura. Y con esto, como saben, pues la base, lo que es la cultura, la cultura, perdón, es la base de lo que es la moral es la base de lo que son las leyes hoy en día. Esa es la importancia del habla, ¿no? Y podemos decir que empieza con solamente una forma en la cual, pues natural del ser humano, de transmitir información y se convierte en toda una cultura, ¿no? Ahora sí que podemos decir que la parte de la comunicación es un ladrillo que permite edificar toda una sociedad, ¿no? Y pareciera que no tiene tanta importancia, pero cuando hacemos el análisis de esto,
pues básicamente es lo que mantiene hoy en día pues a la sociedad en pie, obviamente hablando de una manera terrenal o de una manera mundial, ¿no? Sabemos que hay factores también importantes en cuestión bíblicas, pero eso lo vamos a ahorita analizar. Primero quiero que se queden con la importancia de lo que es la comunicación, lo que es el lenguaje, lo que es el habla, que tiene como fin pues, la creación de una cultura, que es lo que hoy en día nos permite relacionarnos como seres humanos y generar una sociedad y una civilización, ¿no? Entonces es algo muy importante. Por eso inclusive pues hay carreras, ¿no? Como les decía, yo estudié esta carrera, y hay pues áreas totalmente específicas hacia la comunicación, al análisis de las culturas, todo eso, porque es algo que tiene mucho contenido, que tiene mucha relevancia en el desarrollo social en este mundo. ¿Cuál es la problemática? Pues bueno, en general, la problemática, primeramente, es la creación del mito. ¿Qué pasa con esto del mito? ¿Qué es esto qué es esto del mito? Porque es importante conocer, ¿no? De dónde viene, por qué es una problemática, cómo ha afectado a la sociedad, cómo ha afectado al ser humano. Pues bueno, tenemos que entender primero que con la caída del hombre y la apertura del conocimiento del bien y del mal, los hombres fueron percibiendo la verdad a su manera de tal forma que se crearon diferentes verdades, las cuales fueron difiriendo con la original, con lo que el Eterno había dado desde un principio, ¿no? Entonces viene Adán y Eva, ellos caen al momento de dejarse seducir por el adversario, comen del fruto prohibido, hablando de pues, este árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces ya les da la apertura no solamente de conocer la, la verdad directamente del Eterno o solamente del Eterno, sino que al momento que consumen, más bien, al momento que caen en este pecado, en esta rebeldía, pues se les hace una apertura, se les da la apertura justamente a tener la oportunidad de percibir y desarrollar la información a través de diferentes perspectivas. Ya no solamente es a través de lo que el Eterno manda, sino ya viene la influencia de otros entes, ¿no? Obviamente ahí entra el adversario, entran algunos otros medios de influencia que van justamente corrompiendo la verdad y entonces ya no es lo original, sino es la verdad vista desde diferentes perspectivas, lo cual se convierte en mentira, porque ya influyen las conveniencias, influyen las concupiscencias, influyen los intereses, entre otros elementos que van alterando la verdad hasta que lo convierten en mentira o, dicho de otra manera, en un mito. Con el paso del tiempo, estas perspectivas y verdades se convirtieron en las culturas de las civilizaciones antiguas y a su vez formaron la moral, la cual se ejecutó de manera social como ética, la base de las leyes sociales, como lo mencionaba en el análisis inicial de este video. Pues la importancia de la comunicación pues es la creación de la sociedad. El problema aquí es que las sociedades de este mundo pues están basadas en un mito, están basadas en la toma de la verdad que nos dio el Eterno, pero modificada de acuerdo a los intereses de cada uno de los hombres, ¿no? Entonces, pues ese es el problema hoy en día con esta información. Por lo mismo, cada sociedad fue moldeando la verdad a su manera y conveniencia, comunicándola como bien les parecía. De ahí se creó el mito, aquello que no es verdad, pero como decía Joseph Goebbels, ¿no? Que era el ministro de propaganda nazi, un aliado muy importante de Hitler, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y eso es el mito. La creación del mito es que una mentira que se está constantemente repitiendo, llega un momento en que se convierte en verdad porque la gente ya no sabe diferenciar entre qué momento fue que se empezó a decir esa mentira y en qué momento pues ya es una costumbre dentro de su vida diaria. Entonces, eso es el problema, el primer problema, ¿no? La creación del mito. Como ven, es importante obviamente la comunicación porque es la base de la sociedad, pero el problema es que en eso que el Eterno nos dio como una herramienta, como algo bueno, pues infiltró la maldad, lo alteró y entonces lo convirtió en algo malo, que es el mito, que va o que está al favor de ciertas personas solamente y que por lo mismo, pues en ese egoísmo va dañando en sí a todo el mundo. Por otra parte, y también vinculado a este mito, viene la manipulación. Con la creación del mito se fue manipulando a las multitudes, beneficiando a pocos y perjudicando a muchos. Una forma de vivir egoísta.
De aquí la base de la mayoría de las desgracias del mundo. Discursos de mentira con grandes ambiciones y resultados devastadores. Por ejemplo, verdades a medias que provocaron conquistas, como lo podemos ver en el ejemplo de los españoles cuando, bueno, los europeos más bien, porque no solamente fueron españoles, sino también portugueses, también los ingleses que llegaron a América y con este pretexto de la evangelización, pues vinieron a conquistar y hacer una devastación en todo el continente americano. Por otra parte, la distorsión de la verdad que creó religiones, lo que es la base para la creación de religiones hoy en día como el catolicismo, que después surgió en el cristianismo, entre otras religiones, también el judaísmo, el islam, etcétera, etcétera, que igual surgen pues de esta manipulación de esta verdad, ¿no? De la escritura, de lo que el Eterno dio y que la fueron tomando de acuerdo a sus intereses y entonces ya, y a sus interpretaciones y entonces ya se empezaron a crear las religiones. Por otra parte, las mentiras que provocaron guerras, también hemos visto, ¿no? Sobre todo de una manera más contemporánea, pues que la mayoría de las guerras comienzan por mentiras, comienzan con pretextos. Sí, hay obviamente ciertos elementos que son digamos que los elementos que son lo que determina o lo que enciende, por decirlo así, la guerra, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial, pues el asesinato del archiduque Francisco Fernando, en la Segunda Guerra Mundial la invasión de Polonia, pero quien ha estudiado y ha analizado estas guerras sabe que pues ese es solamente el pretexto o esa es como la versión oficial, pero detrás obviamente hay mentiras, no hay conveniencias de las potencias que pues colocaron o hicieron justamente con el fin de aprovecharse de los recursos de esta tierra, de aprovecharse de las tierras, de aprovecharse del poder, de la globalización, etcétera. Y por último, por los discursos, perdón, que fomentaron el odio, ¿no? Y aquí no me refiero a los típicos discursos que se hablan o que se conocen como el antisemitismo y todo eso, porque sabemos que también eso está basado en mentiras, sino pues discursos más vinculados con ciertos eventos que no se comunican como tal, ¿no? Discursos que van en contra de ciertos países que se les denomina como, pues sí, de una manera que no es así, ¿no? Que se les pone como los enemigos, ya sean los terroristas, etcétera, 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 ¿no? Más, por ejemplo, con lo que está pasando hoy en día, ¿no? En Medio Oriente y todo eso, que obviamente no es de que se apoya ninguna de las dos partes, sino saber que ambas partes están mal y que, pero sí saber que por una parte se está generando un discurso totalmente de odio, perdón, que no tiene ninguna base fundamentada, ¿no? De forma correcta. Pero bueno, eso sería la problemática a nivel general, ¿no? Hablando del mundo en general, de la forma terrenal. Ahora, ¿cómo se aterriza esto hacia la parte de los creyentes? Bueno, todo esto del mito, todo esto de la manipulación, se fue infiltrando en la vida del creyente, dañando su peregrinar y provocando muchos problemas, los cuales llegaron a convertirse en pecado. ¿Como cuáles? Por una parte, los pecados relacionados con aquello que daña. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, las palabras que lastiman, ¿no? Palabras de, ya sea desde lo más básico, podríamos decir que serían las antisonantes, ¿no? Las groserías, todo eso, como también palabras de odio, como la crítica, las ofensas, etcétera, etcétera, ¿no? Que también sabemos que obviamente se tomó fuera de contexto, por ejemplo, esta cuestión del criticar, porque sabemos que la Biblia sí nos habla acerca del juzgar, que es correcto, ya lo hemos analizado en otros videos, lo hemos analizado también en nuestros estudios de Shabbat de los jóvenes, sobre que pues, el juzgar es correcto, o sea, no tiene nada de malo siempre que sea uno congruente, como dice Yeshua, y que además tenga como base la instrucción y tenga como propósito la restauración de la persona a la cual se le está juzgando, que se le está exhortando. Muy al contrario, la crítica tiene que ver más con pues un mensaje que va a dañar a la otra persona, que no tiene ni la base, ni tiene la base en la instrucción, ni tampoco tiene como propósito edificar la vida de esa persona, sino al contrario, hay un egoísmo en la persona, o hay ya sea egoísmo, orgullo, o enojo, odio, rencor en la persona que lo está emitiendo, que va hacia
aquella persona a la que pues, bueno, se va dirigiendo el mensaje y que obviamente pues daña, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que daña, ¿qué sería? Las palabras que lastiman, la crítica, las malas palabras y las ofensas, ¿no? Eso sería como la primera categoría. De ahí viene dentro de también de lo que daña, el no aprender a decir que no, la parte del compromiso con los hombres y también la mentira, ¿no? Que vamos a ver que esta mentira también está relacionada con categorías más adelante, pero bueno, hablando ahorita de esto, ¿no? El no aprender a decir que no también es algo que daña. Y eso también es muy complicado porque es una línea muy delgada, ¿no? Entre el servir al prójimo, ¿no? El bendecir la vida del prójimo y el caer ya con ese servicio dañar nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay veces que pues sí, como creyentes tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a saber que tal vez haya ciertas cosas en nuestra vida en las cuales podemos ayudar al prójimo, que si estamos ahí dispuestos a servir a través, ¿no? de la instrucción, haciendo justicia, etcétera, etcétera. Pero hay veces que tenemos que aprender a decir que no para evitar dañar nuestra vida, ¿no? Y esto es algo que se ve sobre todo en las religiones. Por ejemplo, cuando de repente llegan personas que quieren que casi casi las mantengas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los pastores que piden ofrendas y todo eso, pues obviamente como creyentes tenemos que aprender a decir a eso que no. Y obviamente esto a veces es difícil para aquellas personas que están sobre todo en estos sistemas, porque están acostumbradas a que tienen que mantener a estas personas o que tienen que pues tener ese servicio porque les han enseñado así. Pero eso es mentira, ¿no? Ahí tienen que aprender a decir que no y vincular la justicia a aquellos que en realidad lo necesitan. O también el aprender a no caer en proselitismo, porque llega un momento donde cuando uno está sirviendo se empieza a saturar de muchas cosas y tiene que aprender también a saber reconocer su capacidad, ¿no? Y aprender a decir también no por o por cuestiones de salud y decir, ¿sabes qué? Con mucho gusto puedo servir en esto, pero hasta aquí llega mi límite por el tiempo, por las responsabilidades que aparte tenemos en el hogar. Entonces también es importante aprender a decir que no. Y por otra parte también la mentira, ¿no? Como que está vinculado también a todo esto, o está relacionado o está encadenado o está seriado, por decirlo así, a todo esto también, ¿no? Obviamente al momento que no podemos aprender a decir que no, muchas veces caemos también en la mentira, ¿no? Y ponemos pretextos que son falsos y no somos directos y no somos sinceros a decir, sabes que ahorita no puedo o no tengo esta oportunidad, que es como deberíamos de actuar. Pero muchas veces por la pena, por el qué dirán, pues a todo decimos que sí, o cuando queremos decir que no, ponemos un pretexto que no es cierto. Tenemos que ser sinceros, dejarnos de preocupar por lo que piensen los demás, ¿no? De hecho, tenemos videos anteriores donde hablamos de eso, y empezar a analizar que tenemos que estar bien con el Eterno, pero también tenemos que cuidar, obviamente, tenemos que estar, perdón, primero bien con el Eterno y bendecir a nuestro prójimo, pero también tenemos que saber que no debemos poner pues en daño nuestra salud, nuestra vida, sino que es algo que va a la par. Vamos bendiciendo la vida del prójimo, pero a la par también nos vamos edificando nosotros. Es algo que va de la mano. Continuando ahora sí con la siguiente categoría, viene aquello que se enfoca hacia lo que engaña o lo que está vinculado, lo que está relacionado con lo que engaña, ¿no? Ya vimos lo que lastima y ahora vamos a ver lo que engaña. ¿Qué es esto de lo que engaña? Pues bueno, ahí entra todo lo que se traduce como pecado de mentiras, de chisme, calumnia, ¿no? Por otra parte, doctrinas, lo que son todo este aspecto por ejemplo, la lengua tiene poder, la falsa profecía, el hablar en lenguas, falsas y todo esto, pues bueno, eso entra dentro de lo que engaña. ¿Cómo es esto? Bueno, primeramente la mentira, que sería el chisme y las calumnias, pues ahí sabemos que tristemente, pues en los creyentes se encuentra mucho todo esto por la comparación con los demás, por el egoísmo, por la envidia. Siempre no hay quien falte de empezar a generar una mentira que se convierte en un chisme, o más bien, bueno, sí, un chisme que es una mentira básicamente, y que pues va dañando o que daña siempre a una persona, ya sea quien lo emitió
o a la otra persona o también a ambas personas. Y eso ya obviamente es pecado, ¿no? A veces nos enfocamos cuando hablamos del pecado tal vez en pecados más de escándalo, ¿no? Como a lo mejor los que están relacionados con la parte de inmoralidad, con la parte de asesinato, todo eso, pero no nos damos cuenta que también estos pecados que pudieran parecer más sencillos también son muy importantes de considerar y de no dejar por un lado, ¿no? De no descuidar, sino de trabajar para no caer en ellos, como es eso, el chisme, la mentira, la calumniación, la parte de la calumnia, perdón, todas estas acciones que al final pues dañan a la vida de nuestro prójimo y a nuestra vida. Entonces obviamente tenemos que evitar estar en todo eso, ¿no? Cuando de repente algo no nos parezca a nuestro prójimo, si podemos juzgarlo para bien, hagámoslo. Obviamente siempre tomando las recomendaciones, por ejemplo, que dice Shaul de Tarso, y les recomiendo que analicen lo que es la carta tanto a Timoteo como de Tito, para que vean cómo es esta parte de la exhortación. Como también pues saber que a lo mejor, o analizar, si a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, si es por un orgullo, si es por una mentira, por algo que es más por un interés personal o una concupiscencia que en realidad por querer beneficiar a nuestro prójimo. Siempre analicemos nuestro mensaje antes de emitirlo, si en verdad va a ser algo que beneficie o no. Si hacemos un análisis y vemos que es algo que va a beneficiar y que el beneficio va a ser más grande que lo que traiga como consecuencia, entonces pues demos ese mensaje. Si no es así, mejor callémonos, porque eso nos va a ayudar a evitarnos muchas situaciones, nos va a evitar a caer en algún pecado. Entonces es muy importante que tengamos el cuidado con nuestras palabras en relación a eso. Por otra parte, como mencionaba, están las doctrinas. Y aquí, pues en los creyentes, sobre todo en los sistemas del cristianismo, eh, también obviamente en otros sistemas, pero sobre todo aquí se ha acentuado más, viene pues estas creencias sobre, por ejemplo, la lengua tiene poder, ¿no? Y yo estuve pues un tiempo muy metido en esas cosas o seguí como esa ideología sobre la lengua tiene poder y pues estaba uno siempre declarando, uno cuidando, así como ya no, más bien uno no cuidaba su boca por no decir cosas que hicieran daño, sino cuidaba su boca para no generar como cierto adoctrinamiento, bueno, ¿cómo se le llama esto? Cierta generalización o cierta estipulación de, de ciertas características, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que decía, no puedo decir o tengo que decir siempre, estoy sano, soy exitoso y soy así, porque si no lo digo, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Y yo pensaba antes así, la verdad, entonces pues constantemente pues hacía esto que ya después entendí que eran mantras, de estar repitiendo, soy exitoso y soy sano y estoy así, porque para mí esa era mi creencia de que cuando repitiera tantas veces eso, pues se me iba a grabar en el cerebro y entonces iba a ir con esa programación para poder ser exitoso y estar sano en mi vida, cuando eso obviamente es falso, ¿no? Sabemos que en realidad tenemos que guiarnos por el propósito del Eterno, que Él sabe cómo nos va a llevar, sabe lo que nos va a dar, sabe cómo va a estar la situación de nuestra vida y más bien lo que tiene que salir de nuestra boca es el agradecer lo que tenemos por parte del Eterno, como también el reconocer su voluntad, que se haga su voluntad, así como Yeshua lo dice en este modelo de oración que le comparte a sus discípulos. Por otra parte, pues también están las falsas profecías, ¿no? Que eso también se ve muchísimo en el cristianismo, sobre hablar de futuros que son pues meramente enfocados hacia el materialismo, enfocados hacia el emocionalismo, hacia todo pues sí, falsas palabras que dan los que se adjudican a ser profetas, que obviamente son falsos profetas, y pues bueno, también obviamente es pecado porque eso es mentira, eso es idolatría, eso es desviar de la verdad a los creyentes. Y también dentro de esto, pues vienen algunas liturgias, como es el hablar en lenguas, ¿no? Que obviamente ya también lo hemos analizado, y si no, se los invito a que lo revisen en nuestro estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 2 o también en la carta a los Corintios, los últimos capítulos, ahí también hablamos sobre esto, sobre el hablar en lenguas, ¿no? Que
fue dado en cierto momento, en cierto propósito, que no tiene que ver con hablar una lengua que no se entiende, que no tiene que ver con el creerse más que los demás, sino tiene que ver con un don que el Eterno dio a ciertas personas en cierto momento para cumplir con un propósito, ¿no? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Pues llevar la palabra del Eterno a diferentes lugares, o llevar un mensaje del Eterno a diferentes lugares en los cuales pues bueno, la persona no dominaba ese lenguaje. No es obviamente como hoy en día en las iglesias que se tiran al suelo y empiezan a balbucear y esas cosas, eso pues obviamente sabemos que es falso y que eso es pecado. Bueno, ya en resumen de esta sección, pues podemos decir que es importante saber todo esto y también saber cuáles son las palabras que deben salir de nuestra boca, ya que de ellas depende la bendición o maldición que estaremos generando en nuestra vida y en la vida de los demás. Dice en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestra lengua, con las palabras que surgen de ellas, porque pueden ser ya sea de bendición para la vida de los demás y la nuestra, o muy contrario, de maldición. Continuando entonces, nos podemos preguntar, ¿no? Ahora, de acuerdo a la instrucción, ¿cómo deben ser nuestras palabras? Y aquí ya donde nos vamos a basar en diferentes secciones de la escritura para saber qué es lo que debe de surgir en nuestras palabras. Número 1, las palabras vienen de nuestro corazón y por ende en nuestro corazón debe de estar la instrucción, debe estar, como dice el profeta, el nuevo pacto que tiene la Torah en nuestro corazón y en nuestra mente, para que entonces, como decía Yeshua, lo que emane dentro de nosotros sea de bendición y no contamine. Dice en Lucas 6:45, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, para hablar sanamente, hay que estar sanamente por dentro, teniendo las instrucciones del Creador en nuestro corazón para no engañar ni dejarnos ser engañados. Por otra parte también, las palabras sin razonamiento nos pueden destruir. Como dice en Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Además de paz, debe de haber sabiduría en nuestras palabras para evitar conflictos innecesarios. Y eso, sobre todo aquellas personas que son muy impulsivas, lo tienen que reflexionar mucho, porque con este consejo que viene en este proverbio se pueden evitar muchísimos problemas. Hoy en día en este mundo tan lleno de violencia, tan lleno de conflictos, uno tiene que totalmente ser sabio y evitar entrar en pleitos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va manejando, cuando uno va en la calle, uno se puede encontrar con situaciones donde pueden poner en vulnerabilidad o en peligro sus vidas por solamente contestarle a otra persona, aun cuando uno tenga la razón. Siempre he comentado esto sobre que uno debe de saber que las otras personas no van a actuar como uno cree, no, aun cuando deberían, no va a suceder. Entonces uno es el que tiene que tener pues el cuidado y la responsabilidad, porque la otra parte no lo va a hacer. Entonces no podemos pensar que la otra parte lo va a hacer, porque no, nunca va a pasar, y tenemos que ser muy sabios y precavidos para evitarnos conflictos. Y aquí entra esta cuestión de las palabras. Continuando, también hay que saber escuchar, callar y hablar en su debido momento. Dice en la carta de Jacob, capítulo 1, versículo 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Además de hablar sabiamente, hay que también saber callar sabiamente, ¿no? Muchas veces la mejor forma de comunicación es el silencio, porque eso nos hace evitar decir cosas que no, y también nos hace poder escuchar y analizar lo que nos están diciendo de una mejor manera para dar una mejor respuesta, una respuesta que sea de bendición. Continuando, no hay que quedarse solo en las palabras, también eso es muy importante. Dice la primera carta de Johanán, capítulo 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y hechos de verdad. Por otra parte, también dice la carta de Jacob, regresando a esta, en capítulo 1:26,
Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada, ¿no? Bueno, esto vinculado, perdón, con el capítulo, con el punto anterior. Pero bueno, regresando a esta parte de la primera carta de Juan, ¿qué es lo que nos dice? Pues bueno, que la intención no es lo que cuenta, las acciones son las que cuentan, que obviamente estas acciones tienen que ir acompañadas de sabiduría, de la sabiduría de la instrucción, pero bueno, eh, estas acciones y obediencia son las que bendicen. No podemos quedarnos solamente con el decir, ay, voy a hacer esto y a la mera hora no hacerlo, porque eso no es lo que cuenta, ¿no? Como la parábola que Yeshua decía sobre los hijos del jornalero, que uno decía, sí voy y a la mera hora no fue, y el que decía que no iba a ir, a la mera hora sí fue. ¿A quién se le contó la obediencia? Pues obviamente al que fue, a pesar de que al principio dijo que no. Entonces ahí vemos que en realidad lo que cuentan son las acciones. Claro que obviamente tienen que pues nuestras acciones, como mencionaba, tienen que ir acompañados de sabiduría y también es bueno que haya una congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, obviamente lo mejor es que tanto nuestras palabras, nuestras intenciones como nuestras acciones sean reales. Continuando, la maldad siempre sale a la luz y corrompe el alma. Dice Proverbios 4:24, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Dice Lucas 12:3, así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. Cuidemos entonces nuestras palabras, no solo en su contenido, sino también en su contexto. No caigamos en chismes ni murmuraciones. Y obviamente eso está vinculado hacia esta parte que mencionábamos del engaño, del problema con las palabras o con la comunicación, de que muchas veces no nos damos cuenta y estamos chismeando o estamos murmurando de otras personas y eso puede dañar a las otras personas, ¿no? A lo mejor, y bueno, inclusive, perdón, tal vez no lo hagamos con mala intención, pero esa, entre comillas, buena intención se puede convertir en mala intención cuando se transfiere el mensaje, ¿no? Como este juego del teléfono descompuesto, ¿no? Que uno jugaba cuando era niño, que de repente uno da un mensaje y va pasando por diferentes personas y al final pues que el mensaje cambia totalmente. Y eso puede pasar, a lo mejor uno pues da un comentario, a lo mejor constructivo sobre alguna persona, pero se lo da a una persona incorrecta, en el lugar incorrecto, de la forma incorrecta, y entonces eso se puede convertir en maldición para la vida de aquel que a lo mejor uno quería ayudar o que a lo mejor le quería dar una exhortación. Entonces, cuidemos mucho también el contexto, la forma en cómo transmitimos el mensaje, hagámoslo de manera sabia, de manera congruente, como lo dice Yeshua. Por último, no hablemos solo por hablar. Dice en Mateo 6:7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, el hablar es un compromiso firmado con nuestra sinceridad e inteligencia. No hablemos solamente, como dicen, no hablemos solamente porque tengamos boca, ¿no? Como dice el dicho. Seamos sabios, sepamos cómo poder transmitir lo que queremos en el momento adecuado, de la forma correcta, desde el origen correcto de nuestro corazón purificado con la instrucción, en el tiempo adecuado, etcétera, ¿no? Hagámoslos bien porque si no, entonces va a convertirse en maldición en nuestra vida. Ya con esto, entonces, pues ya desarrollando todo lo que, o reflexionando, perdón, sobre lo que dice la instrucción sobre las palabras, podemos concluir, número uno, que las palabras son elementos esenciales en la comunicación, la cual a su vez forma parte del desarrollo del ser humano, por eso es muy importante la comunicación. Las palabras hoy en día en la vida del ser humano, la civilización, la sociedad son indispensables. Pero, pues bueno, este gran poder las convierte en un arma de doble filo, la cual puede construir o destruir, ¿no? Ya sea porque se deja llevar por el mito, se deja llevar por el engaño, o se deja llevar por lo que dice la instrucción sobre el beneficio y la edificación de nuestra vida y de la vida de los demás. El ser humano se ha aprovechado tristemente de lo mismo, de todo este poder, y las ha mal usado, destruyendo y engañando. Esto ha generado hasta la vida, esto ha llegado, perdón, hasta la vida del creyente y ha dejado en vulnerabilidad su fidelidad y consagración con el Eterno, metiéndolo en pecados como el chisme, la murmuración, la falsa profecía, la falsa doctrina, etc.
La instrucción entonces nos enseña que tenemos que tener cuidado con ellas, saber cuándo usarlas, cómo usarlas y también cuándo callar. Logrando usarlas entonces con un corazón bueno y con acciones que confirmen su buena voluntad y su verdadera intención es como vamos a edificar nuestra vida. Y pues bueno, en resumen, tengamos cuidado con nuestras palabras, no nos dejemos llevar por ellas y usémoslas, para bendición de nuestra vida y de la vida de los demás. Y bueno, esa sería la conclusión de este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier duda, comentario, pues lo pueden escribir en la sección de aquí abajo. Por favor, ayúdanos a compartir este video para que le pueda llegar a más personas. Regálenos, por favor, un like para que también se vaya posicionando el video. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que desarrolláramos, pues lo pueden escribir también aquí abajo y con mucho gusto lo podemos trabajar. Eso sería todo por esta ocasión. Que tengan muy bendecido día o noche y nos vemos en la próxima.